y tendríamos que marcar el uno. Pero como hay solamente A, B, C, D, creo que el que más se aproxima sería el inciso A. O sea, eso también hay que tomar en cuenta. Sí, es que Eh, sí, mm, Liz, exactamente, lamentablemente así vienen los exámenes. Está bien, dicen, así vienen los exámenes, siga. ya está bien. Es que yo se los ponía en estas situaciones por el tema de que no siempre lo hacen tal cual. Por eso, a medida que vayamos avanzando, van a ir notando que hay algunas alteraciones en algunas pequeñas cosas. No se los quiero dejar tan fáciles, tan fácil este tipo de preguntas por el tema de que es muy probable que no sean así su, su examen como tal, ¿ya? Bien, dicen, sería bueno continuar, pero recalcando, si la colega lo ve cada una de las preguntas, Ujú, hay una variabilidad y ni una es equitativa, digamos. El inciso A es el que más, el que está aproximado, digamos, sí, un 95%, un 98%, pero la demás hay un cambio, digamos, materia inorgánica, materia orgánica, lleno de lodo, lleno de agua. Inciso D, dice materia orgánica, lleno de agua o aire. O sea, hay una variabilidad ujú, donde el que más se aproxima es el A, no hay más, dicen, continuemos. ya, está bien, perfecto, gracias. Es bueno que también ustedes estén revisando todo esto de aquí con sus libros, ¿ya? La parte inorgánica del suelo está determinada por la proporción de las partículas de varios tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños que varían entre los trozos disponibles de piedra, grava, hasta los menos de 1 sobre 4.000, 40.000 centímetros. Las grandes partículas del suelo, como lo que es la arena, la grava, son en su mayor parte químicamente inactivas. Pero las pequeñas partículas inorgánicas componen principalmente lo que son las arcillas finas, sirven también como depósitos de lo que son las raíces de plantas que llegan a extraer nutrientes. La calidad de los suelos, ¿de qué llega a depender? De los factores como lo que es la naturaleza, la roca madre, que es más ácida y menos ácida, del clima, de la actividad de los organismos vivos, del aporte de la materia orgánica, del relieve y del tiempo durante el cual se han formado los horizontes tanto A y B, que confieren al suelo la estructura adecuada para el crecimiento de la vegetación. Eso es con relación a la calidad de suelo. ¿Ok? En este sentido, en zonas de lo que son los valles, donde el clima y la topografía son adecuados, los suelos son mucho más profundos, a diferencia de lo que son los suelos en el altiplano, donde las condiciones climáticas extremas limitan el desarrollo de lo que son los microorganismos y el horizonte orgánico, que es muy reducido. Decimos esto de aquí que es influyente, que una de las factores o condiciones que llega a influir en las condiciones climáticas, decimos aquí extremas. ¿Por qué en los microorganismos? Porque no todos los microorganismos como tal se llegan a adaptar a este tipo de clima. Un claro ejemplo es, digámosle, ahorita estamos pasando por un frío. No es el mismo frío de Santa Cruz con el de La Paz. No es el mismo. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz hay mucha más humedad y en La Paz es un frío seco como tal. Uno en La Paz se abriga, se pone las respectivas ropa como tal y llega a estar bien. Pero en Santa Cruz, como hay tanta humedad, es muy difícil llegar a calentarse, ya que eso llega a penetrar hasta lo que son la parte de los huesos. A lo que me voy entre estos dos ejemplos es que cada departamento, cada región tiene requerimientos especiales en cuestión a sus condiciones climáticas. Y es por ello que hay algunos tipos de bacterias, microorganismos, que se van a encontrar en estas zonas que son mucho más cálidas que en los ambientes como el altiplano o en la parte de los valles.
El clima y la topografía son óptimos, permitiendo una gran actividad microbiana que favorece la formación de humus, esencial para la nutrición de las plantas. Sin embargo, la naturaleza de la roca madre es arcillosa, por lo que cuando la capa orgánica es removida, los suelos se compactan y se reduce su capacidad de absorción de nutrientes. Esto de aquí en los llanos. Lo voy a volver a repetir ya. En los llanos decimos de que la naturaleza de la roca madre es arcillosa, por lo cual la capa orgánica es removida. Los suelos se compactan y se reduce su capacidad de absorción de nutrientes. Cuando decimos que la capa orgánica es removida, es la materia orgánica como tal, que ya habíamos explicado anteriormente. ¿Cuál es el propósito de tener una visión general sobre los tipos de suelos que hay en Bolivia? Esto nos permitirá comprender lo que es la distribución de los diferentes tipos de vegetación y su estado actual de conservación, que llega a presentar una caracterización por regiones fisiográficas. Las características del suelo. ¿De qué factores depende la calidad del suelo? A. La calidad de los suelos depende de los factores como la naturaleza de la roca, el clima, la actividad de los organismos vivos, del relieve. Voy a ir pasándolos así directamente y ustedes lo van a visualizar y me dicen cuál es la respuesta correcta. B. B. Ya. ¿Qué dicen los Inciso B. demás? Ya. Dice, la calidad de los suelos depende de los factores como la naturaleza de la roca, madre, más ácida, menos ácida, del clima, de la actividad de los organismos vivos. Inciso C, creo que. Inciso C sabía. Sí, es el inciso C. ¿Qué le faltaba al inciso B? A leer. La calidad de los suelos depende de los factores como la naturaleza de la roca madre. Aquí yo llegué a quitar lo que es más ácida, menos ácida, ¿ya? Por favor, no son exactamente tal cual como está en su libro. He resumido algunas cositas y es la que se llega a aparecer, la que se aproxime en un 90, 92, 95%, ¿ya? Por favor. Eso voy a aclarar con respecto a las respuestas, ¿ya? La roca madre, el clima de la actividad de los organismos vivos, del aporte de la materia orgánica y también del relieve. Y el relieve. La cordillera occidental. Los suelos son poco profundos de color pardo amarillento a oscura, de textura franco-arenosa con mucha grava. Lo repito, los suelos son poco profundos de color pardo amarillento a oscura, de textura franco-arenosa con mucha grava. Por su naturaleza geológica, en los horizontes profundos se hallan fragmentados de rocas entremezclados con material volcánico. En ciertas zonas se forman lo que son bofedales que corresponden a suelos con mucha acumulación de resto vegetal, poco descompuesto. Poco descompuesto por las bajas temperaturas y por la presencia casi permanente de agua. Esos son los tipos de franco. Hacerles recuerdo nomás lo que es el franco, lo que es la parte de arenoso, arcilloso, limoso y franco. Que entre una de sus características que las llega a diferenciar es el tamaño de las partículas como tal. Que el limoso se llega a sentir al tacto simplemente, el arenoso igual, uno lo llega a sentir que son partículas un poco más grandes, pero el arcilloso, que tiene de especial, que esto de aquí, al encontrarse en mayor cantidad, puede llegar a funcionar como un tipo de película que impida el paso del agua o llegue a retener en mayor cantidad el agua en ese tipo de suelo.
En el franco, estos son suelos mucho más ricos en nutrientes como ¿ya? El altiplano. En la parte norte, cerca del lago Titicaca, Popó y río Desaguadero, en las planicies del suelo, son profundos, escasamente drenados, de textura arcillosa. En lugares de las colinas y las serranías, los suelos son poco profundos, pedregosos, con una capa orgánica muy superficial. En la parte del sur, los suelos se derivan de cenizas volcánicas, como una capa superficial de arena oscura, muy proclive a la erosión eólica. La intensa radiación solar provoca un, un desecamiento en las que son las capas superficiales, aflorando lo que son las sales sobre las planicies. Esto de aquí, aflorando lo que son las sales de planicie, se llega a aplicar en algunos tipos de montañas o lomas como tal, de la parte de Potosí, si no me equivoco, que se le dice el, las montañas arcoíris, que se ven ese tipo de degradés. Las laderas. Es una porción inclinada, así como se puede llegar a ver, inclinada de la superficie terrestre que delimita las formas elevadas y deprimidas. Pueden haber diferentes tipos de laderas, lo que son rectas, concavas, convexas rectas, y diferentes formas. Esto es algo extra para que lleguen a entender lo que son los conceptos, ¿ya? No es que van a entrar qué es ladera como tal. Laderas occidentales de la cordillera oriental. Estos son suelos poco desarrollados en laderas de pardo oscuro, en zonas escarpadas de mayor presencia de piedras, gravas y afloramientos rocosos. Lo repito, son suelos poco desarrollados en laderas de color pardo oscuro, en zonas escarpadas de mayor presencia de piedra, grava y afloramientos rocosos. En los fondos de valle, los suelos son más profundos de color pardo rojizo en lugares cercanos a los ríos. Los suelos son profundos con material parental aluvial. En los yungas, en las laderas, los suelos son poco profundos de tipo franco arcilloso en el que en el subsuelo. Tienen un color pardo oscuro por presencia del humus, como resultado de la descomposición de restos de plantas y animales acumulados en la superficie. Es por eso que les decía, tipo de franco, cuando hacemos referencia al franco, quiere decir que es medio que negra como tal, que es negra, oscura. Y si tenemos lo que es el tipo de suelo arcilloso, eso quiere decir que este suelo llega a retener agua. Es mucho más, es mejor para lo que es la producción agrícola o cualquier otro tipo, se podría considerar. En los fondos de los valles, los suelos son profundos de origen aluvial. En los valles secos, en el fondo de los valles, los suelos son de origen aluvial, muy profundos, de textura franco-arenosa y arcillosa. Decimos franco, ya habíamos repetido, de que estos son suelos que ciertamente tienen nutrientes y arenosos, que son medio sueltos, pueden llegar a ser como que amarillentos y arcillosos, que pueden llegar a retener agua en ese tipo de suelo, lo que los hace muy aptos para cultivos. Es por eso que le decía, franco, que tiene nutrientes, y arcilloso, que llega a retener agua. Entonces esto lo hace aptos para lo que son los cultivos. En las laderas los suelos son menos profundos, con mayor presencia de grava y piedra. Habíamos dicho que las gravas son tipos de piedra un poco más grandecitas, de diferentes tamaños, ¿ya? Especialmente en lugares muy escarpados.
En ciertas regiones, los suelos son muy finos, susceptibles a la erosión hídrica, que va formando cárcavas profundas en las que la posibilidad de uso agrícola no es posible. El lavado de material forma lo que son paisajes singulares como lo que es el Valle de la Luna al sur de la ciudad de La Paz. Serranía subandina. Los suelos de las laderas son muy superficiales, de color pardo oscuro, con afloramientos rocosos. Habíamos mencionado de que los afloramientos rocosos son aquella tipo de vegetación que se encuentra sobre la roca, que no siempre va a ser en gran manera, sino que se van a ver como que tipo agromérulo en ciertas partes, como que manchas de algunos tipos de plantas. Generalmente estas son arbustivas y de vez en cuando se llega a ver lo que son algunos tipos de árboles, pero estos árboles son generalmente mucho más pequeños. En los valles se desarrollan lo que son los suelos aluviales más profundos, de textura de franco, arenoso y grava. Por eso decimos afloramiento rocoso, grava, franco, arenoso. En el pie del monte, por su topógrafa, son suelos profundos, muy profundos, debido a la lenta acumulación de la materia orgánica e inorgánica de las laderas. Llanuras venianas. A manera general, los suelos son muy profundos con textura de franco arcillosa en superficie y a mayor contenido de arcilla en el subsuelo. Esto quiere decir que son pobres en nutrientes, su fertilidad depende de lo que es la vegetación, cuya descomposición orgánica proviene de lo que son los elementos minerales que necesitan las plantas para desarrollarse. Son suelos ácidos con alto contenido de aluminio y poco fósforo. Lo vuelvo a repetir. El tipo de suelo que tienen las llanuras venianas son suelos ácidos con alto contenido de aluminio y poco en fósforo. Esto debido a que no tienen muchos nutrientes y también necesitan que haya vegetación o como se dice aquí, lo que es la descomposición orgánica para que pueda crearse estos minerales. Y así se desarrollen lo que son las plantas. Porque cuando no hay materia orgánica es muy complicado que se llegue a desarrollar algún tipo de vegetación, a menos que sean plantas que se han adaptado a esos ambientes. La escorrentía constante y la poca presencia de materia orgánica, o sea, el humus, los hacen muy susceptibles a la erosión, especialmente aquellos suelos de áreas forestales en las que se han destruido o eliminado la vegetación. Los bajíos, los suelos son de textura fina, arcillosos y muy anegados. En las semialturas las condiciones de los suelos mejoran, presentando una textura franco-arcillosa y horizontes más diferenciados. ¿Qué tipo de textura tiene lo que son las cordilleras occidentales? La cordillera occidental. A, la textura franco-arenosa con mucha grava. B, textura franco-arcillosa con mucha grava. C, textura franco con mucha grava. D, textura arenosa limosa. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Inciso A. Ya, hay Inciso algunos A. que dicen A, Inciso otros que A. dicen B. Vamos a ver. Es la C. Oh, no. Aquí hay un error. Textura de franco arenosa con mucha grama. Es la A.
Aquí hay un error. Repito, el tipo de textura que tiene lo que es la cordillera occidental es textura franco-arenosa con mucha grava. Ya, esto lo voy a arreglar, se los voy a enviar para que vayan repasando. ¿Qué tipo de textura tiene el altiplano? A, textura de franco-arenosa con mucha grava. Y se los voy a dejar aquí para que ustedes lo lean. ¿Cuál sería la respuesta correcta? B. Ya, algunos dicen B. B. Ya. Inciso B. Ninguna. ¿Por qué? Dice textura areno-arcillosa. Arenoso, arcilloso. Aquí Exactamente. dice con mucha grava. ¿Qué significa? ¿Qué significaba grava? Partículas grandes. Sí, Piedras. partículas grandes. Las Como piedritas piedra. pequeñas. Eso. ¿Ya? Muy bien. La respuesta correcta es ninguna. Por este cambio que hice aquí. Está bien textura arenosa, arcillosa, pero aquí dice con mucha grava. Entonces ya por poner mucha grava ya arruina la respuesta. Por eso puse la opción E, ninguna. ¿Qué tipo de textura tienen los yungas? A, franco arenoso en la tierra. Y voy colocando todo. C. Es- C. ¿Cuál es la respuesta correcta? C. Ya, algunos dicen C. Inciso C. ¿Qué dicen los demás? C. C. Ya, vamos a ver. Correcto, es la C. Es el franco arcilloso en el subsuelo. ¿Qué tipo de textura tienen los yungas? Ah, es el mismo. Ajá. Creo que está mal. Sí, está mal planteado. Pasemos, ¿ya? ¿Qué tipo de subsuelo tiene lo que son las serranías subandinas? Los suelos. Los suelos de las laderas son muy superficiales de color pardo oscuro con afloramientos rocosos. Y aquí dejo las demás. Inciso A. Inciso A. ¿Qué dicen los demás? Inciso A. Ya, Sí, hizo acto. Sí. correcto. Los suelos de las laderas son muy superficiales de color pardo oscuro con afloramientos rocosos. ¿Qué tipo de suelo tienen las llanuras medianas? Son suelos alcalinos con alto contenido de azufre y poco fósforo. Leer bien, por favor. B, listen. La E. B. ¿Ves? Ya, B. 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 Vamos a ver. Ay, sí. Escucha, me equivoqué mucho aquí. Está Está bien. mal. Sí, está mal aquí lo que es el inciso, pero la respuesta son suelos ácidos con alto contenido de aluminio y poco en fósforo. Está mal esto de acá. Está bien, dice la A está bien. A ver, son suelos ácidos. Sí, sí, No, está mal. es la B, Es la pero B. aquí está mal el inciso, pero las respuestas son Sí, sí. suelos ácidos con alto contenido de aluminio y poco en fósforo. ¿Ya? Eso también vamos a corregir y se los envío. Vamos a seguir.
Llanura chaqueña. Son suelos de origen aluvial, arenoso, con poco desarrollo de horizonte, de color amarillento en capas superficiales y color rojizo en el subsuelo. En lugares más cercanos a lo que son las serranías subandinas, los suelos son más profundos con mayor cantidad de materia orgánica. No así los que están en las zonas en las que llueve poco, donde los suelos son arenosos, muy semejantes a un desierto. En el escudo precámbrico, los suelos de colina son poco profundos, de color pardo amarillento y textura gruesa, que tienen un franco arenoso con grava. Los valles son profundos, pero la textura barra depende si estas están cercanos a ríos o a las laderas. Las serranías chiquitanas son suelos poco profundos con textura franco-arenosa, tienen un color pardo rojizo, son suelos altamente lixiviados y poco profundos. Como podemos observar aquí, los colores, ¿no? Que son pardo rojizo, son de textura franco-arenosa. En la zona de la Chiquitanía o lo que es en la parte del este, son suelos que se llega a ocupar generalmente para lo que es la agricultura y la ganadería, debido a que estos suelos son generalmente planos, son sabanas, tienen un suelo tipo de, son franco arenosos y es por eso que los llegan a preferir para lo que es la agricultura y por ser planos para lo que es la ganadería, ya que no hay gran cantidad de árboles como se encuentran en las otras regiones o en las otras partes que hemos visto. Uso potencial de los suelos en Bolivia. Sobre la base de las características mencionadas, es importante considerar el uso potencial que tienen los suelos para diferenciar actividades productivas, especialmente agro-silvopastoriles. De manera general, se distinguen en 8 clases. La clase 1, que son los mejores para el suelo. La clase 2, óptimas condiciones de fertilidad. Lo que es textura y profundidad y drenaje. Clase 3, limitaciones moderadas de pendientes y drenaje. Clase 4, limitaciones severas por una alta susceptibilidad a la erosión por estar ubicados en lugares con mucha pendiente. Fuertes limitaciones por drenaje que llega a impedir impide las inundaciones frecuentes y prolongadas. La clase 6 corresponde a ecosistemas muy frágiles caracterizados por pendientes encima del 35% y elevados riesgos de erosión. Se acuencan para fines de silvicultura, protección de cuencas y protección estricta. Clase 7. Los suelos son aptos para lo que es la agricultura, no son aptos para la agricultura ni otros usos económicos. Corresponden a zonas pantanosas, cárcavas y suelos rocosos y arenosos. Sin embargo, en la realidad es otra. Muestra un uso intensivo de los suelos, especialmente en lo que son los valles y el altiplano, que ha dado como resultado problemas de desertificación y erosión acelerada, especialmente en lo que son las laderas. Actualmente, el oriente boliviano, al norte y al este de Santa Cruz, es la zona que presenta un aumento en la frontera agropecuaria en lo que son las suelos de vocación forestal. Como bien todos sabemos, en la parte del norte y en la parte del este son suelos más planos, que son ideales para lo que son monocultivos y lo que es la ganadería, como aquí justamente menciona, lo que es la parte agropecuaria, debido a cómo está compuesto. Como ya habíamos mencionado, este tipo de suelos son francos, que son ricos en nutrientes, arcillosos, que estos llegan a retener lo que es el agua. Y dependiendo de las zonas pueden llegar a ser arenosos. La erosión de los suelos, una amenaza ambiental constante y creciente en Bolivia.
El suelo es un recurso renovable, sin embargo, en la actualidad se está convirtiendo en un recurso no renovable por la forma en la que hemos incrementado su erosión. Si bien la erosión es un proceso natural dado por la disminución de la capa orgánica y la paulatina pérdida de nutrientes de los suelos por acción de agua y del viento. El problema radica en que esta pérdida y remoción de la capa orgánica fértil se deteriora y se degrada más rápidamente cuando se destruye la capa vegetal sin dar posibilidad a que ésta se regenere. Voy a dar un ejemplo que ocurrió en Costa Rica. En Costa Rica, aledañas a ella, se encuentran islas, se podría decir islas privadas, en donde realizaron un experimento. Se decidieron quitar a todo lo que son los mamíferos que se alimentan de carne, o sea, que son carnívoros, y se dejaron a lo que son aquellos mamíferos y todo tipo, pero que eran herbívoros, en donde una vez se retiró a estos tipos de mamíferos carnívoros, obviamente aumentó lo que es la población de este tipo de mamíferos que solamente se alimentaban de lo que son vegetales, lo que son los herbívoros, pero algo que notaron en ese tiempo que se retiró los carnívoros como tal, se notó de que no había un crecimiento de plántulas, no había una regeneración de lo que es el bosque. ¿A qué se debió esto? Se debió a que estos herbívoros comían todo lo que estaba por la parte baja, alimentándose y no dejando de que crezcan nuevos tipos de plántulas. ¿Ya? Y es por eso que dice aquí que cuando no hay una materia orgánica, no va a haber una regeneración del suelo, ya que si no hay hojarasca, si no hay animalitos muertos, si no hay, cuando se llegan a caer los troncos, estos de aquí se van deshaciendo o descomponiendo por lo que son microorganismos, hongos, bacterias o otro tipo de insectos que van así comiendo y van degradándolo poco a poco, no se va a llegar a regenerar otro tipo de planta, ya que algunos tipos de plantas necesitan eh, ciertos requerimientos para poder germinar. Es por eso que es necesario el tener una capa orgánica. Ya. Ya. ¿Cuántas clases de uso de suelo hay? 4, 9, 6, 5. Ninguna es correcta. Ninguno. Ninguna. Ninguno. 8 son. Ninguna vez son 7. 7. Ninguno. 4, Ya, algunos Son dicen 4, 4. otros dicen ninguna. Vamos a ver. 7. Ninguna. Ya. Ninguna es clase es correcta. Son 7 clases. La pérdida de suelos fértiles se produce como consecuencia de de las aplicaciones de malas técnicas de cultivo, como ser lo que es el sobrepastoreo, la tala de árboles, el chaqueo o la quema de la vegetación. Las prácticas productivas sin criterios de protección contribuyen a una gran medida en que este problema se agrave cada día más. Por ejemplo, cuando las laderas escarpadas son aradas en sentido de la pendiente, cuando se sobrecargan las praderas y el pastoreo con grandes actos de ganado y rebaños de ovejas. Años atrás, el sembrado de los mismos cultivos. Sin embargo, esto da lugar a lo que es la tierra. No da lugar a lo que es la tierra que descansa y se puede fertilizar como un abono vegetal. Bueno, esto aquí no se entiende mucho, pero se los voy a explicar.
Antes, en nuestros antepasados o incluso nuestros padres, nuestros abuelos, realizaban un tipo de agricultura más sostenible, en donde ellos se daban cuenta de que el tener muchos animales pesados, me refiero pesados a aquellos como el ganado, el tener caballo, el tener oveja, eh, cabra o cualquiera de ese tipo que son mamíferos más grandes. Esto de aquí, ellos llegaban a pastorear, no solamente, por ejemplo, aquí está, pongamos que está en la parte de la casa, no solamente llegaban a realizar el pastoreo por sus alrededores, sino que este pastoreo lo llegaban a realizar más, más allá, fuera de sus tierras en ocasiones. Llegaban a pastorearlos por día. En el caso de mis abuelos, recuerdo que mi madre decía de que se llevan a pastorear lo que son las ovejas, las cabras como tal, a varios días se llegaban a perder. Llegaban a pastorear lo que son las ovejas por unos 3 días y después volvían en busca de nuevos pastos. Eso de ahí, realizar ese tipo de acciones es algo bueno. ¿Por qué? Porque así permitimos que esta parte de acá, donde es su terreno como tal, se llegue a regenerar en la pastura. Y dejamos, cuando llegamos a volver a esta zona, ya se habrá regenerado y dejamos que las otras zonas donde hemos visitado se vuelva a regenerar. Y es así que esto es un tipo de pastorería sostenible. Más no es así en la parte de hoy en día, ya que se tiene lo que son parcelas, sus tierras ahí bien definidas, y las llegan a poner en todos este tipo de parcelas, lo que son ganado, todo lo que son sus ganados, en donde estos de aquí al tener cuerpos pesados, llegan a pesar. Ya sé que se tienen que alimentar lo que es el pasto, pero se alimentan del pasto y llegan a pisotear lo que es el suelo, haciendo de que este se compacte. ¿Y qué pasa si este suelo se llega a compactar? Este suelo, si se llega a compactar, no va a llegar a germinar nuevo pasto. Entonces no se va a poder volver a regenerar como tal, sino que se va a perder este suelo. Se pierde este suelo, porque no hacen una rotación, que es lo más recomendable realizar en cuestiones de pastoreo. Y es por eso que se da el cambio de uso de suelo, haciendo que lleguen a deforestar más ambientes. En la región amazónica los suelos son mucho más frágiles, existiendo una fuerte y estrecha relación con la vegetación. Los suelos dependen del monte. El 95% de los nutrientes está en las plantas, lo que son árboles, arbustos, bejucos. Decimos bejucos a las lianas, así que se llegan a colgar, esta de acá, sí, sí. Eso también son plantas. Dice de que su relación es muy estrecha con la vegetación, dependiendo en un 95% de las plantas. La cantidad de hojas, ramas, flores, frutos, el resto de los animales que se depositan en el suelo forman la hojarasca, la misma que es rápidamente fragmentada por pequeños insectos, lo que son hormigas, gusanos y otros, descompuesta por lo que son órganos, descompuesta de lo que son hongos y microorganismos, como ya había mencionado. Todo lo que son hojarasca o todo lo que lleguen a desprender como materia orgánica, las plantas, al igual que los animalitos que se llegan a morir, estos son descompuestos por este tipo de microorganismos, que son hongos, bacterias y otros tipos, y
todo esto de aquí llega a recaer en el suelo, haciendo que este suelo sea más rico. Si no hubiese esta sinergia entre entre lo que es la materia orgánica, lo que son árboles, arbustos, todo eso, no sería tan rico este tipo de suelo. Este tipo de proceso de descomposición es facilitado por las altas temperaturas y la humedad. Decimos que es facilitado por las altas temperaturas y humedad, ya que en este tipo de ambiente, como lo que es la Amazonía, que nosotros también como Santa Cruz tenemos un buen porcentaje de la Amazonía, y se llegan a descomponer más rápido las cosas. Un ejemplo claro es que si dejamos medio kilo de carne en la mesa, este de aquí se va a llegar a descomponer, al igual que si dejamos algún tipo de fruta que no esté refrigerada, este se va a descomponer al pasar de los días. Por lo contrario, que si dejamos medio kilo de carne o un kilo de carne sobre la mesa en La Paz o en Cochabamba, esto de aquí no se va a llegar a sentir tanto. Es por la temperatura y que no son tan húmedos como Santa Cruz, son climas más secos por las altas temperaturas y humedad ambientales, aportando al suelo elementos nutritivos como lo que es fósforo, nitrógeno y calcio. Los mismos que son nuevamente reabsorbidos por las raíces de las plantas. Este ciclo de formación de nutrientes se rompe cuando talamos lo que son los árboles, chaqueamos, puesto que vamos eliminando la materia verde u hojarasca que necesitan los suelos para formar nuevos nutrientes. Los bosques controlan lo que es la erosión del suelo, asimismo controlan la temperatura del suelo, ya que gran parte de los rayos solares son refractados por las hojas de los árboles. Es claro que cuando nos encontramos debajo de un árbol es mucho más fresco. Es por eso que se dice, donde hay árboles, donde hay más vegetación, se siente el cambio de clima de un ambiente al otro. Es el claro ejemplo que en la tranca de Santa Cruz uno pasa y ya siente el ambiente diferente. Y uno pasa de la tranca, también es diferente. Por la presencia de árboles, la presencia de rocas, el ambiente en sí. Por ello, dentro de los bosques tenemos ambientes más frescos que mantienen lo que es la humedad retenida y adecuada para la descomposición de la materia orgánica. Desmonte del bosque primario para lo que son cultivos intensivos. Hoy en día no se ve mucho de este tipo de bosques primarios. Un bosque primario serían los parques de Lamboró o lo que es el picnic, que no son lugares donde son intervenidos, donde no se ha tocado. Un bosque secundario son aquellos lugares donde el hombre ha puesto su mano. Un claro ejemplo es los bosques de la Chiquitanía, que hace no mucho, en el 2019 se llegó a quemar y varios voluntarios fueron y reforestaron ese lugar. Entonces esto es un bosque secundario donde el hombre mete su mano y llega a influenciar. La apertura de las carreteras entre Cochabamba y Beni afectará lo que son las zonas de los bosques y atraerá como consecuencia la habilitación de nuevas tierras, como sucede actualmente en el Chapare y el límite del Parque Nacional Carrasco. Constantemente se escuchan muchos problemas acerca sobre el Chapare porque se llegan a extender este tipo de cultivos como lo que es la coca, que se dice, bueno, el gobierno nos dice que no es así, que está controlado, pero sabemos todos de que es más que todo para eso. Y justamente donde se encuentra Cochabamba, se encuentra el Parque Nacional Carrasco, que es un área protegida a nivel nacional, por eso dice Parque Nacional Carrasco.
Este tipo de parques, cuando escuchemos parque nacional u otros tipos como los sitios Ramsar que hemos visto también, son protegidos por la ley y ingresar hacia ellos o hacerles o causarles algún daño tiene una pena. Puede ser en dinero o incluso la cárcel. El desmonte de grandes áreas para la agricultura, como es el caso en la zona de expansión al este de Santa Cruz. El desbosque y la tala de arbustos, especialmente cuando se abren sendas para la explotación de madera y la habilitación de áreas para el ganado. Decimos esto ya que, como había mencionado, en la parte del este de Santa Cruz se da más que todo por la agricultura y la ganadería. Estos tipos de suelo o ambiente no tienen muchos árboles, pero aún así los llegan a talar. Quema de la vegetación, como la que se da anualmente en las sabanas del Beni y ahora en la zona agropecuaria de Santa Cruz. El uso de técnicas agrícolas no adaptadas a condiciones locales, por ejemplo, el excesivo laboreo del suelo sin dar tiempo para descanso o rotación de cultivos. Decimos rotación de cultivos a aquello. A esto de acá. Aquí yo tengo, esto de aquí es la misma tierra. ¿Ya? En el año, nos encontramos en el 1.24, en la primera mitad del año. En esta primera campaña, como le dicen los agricultores, producimos lo que es soya. Pero en verano vamos a llegar a producir lo que es maíz. Y en el año 1.25, o sea, al inicio de año, los primeros 6 meses, llegamos a producir lo que es girasol. Y en la otra mitad del año 2025 llegamos a producir lo que es frijol. A esto se le dice cultivos rotativos, de que cada medio año o cada año como tal va a ir variando. Y no es así, más no así que todos los años voy a producir soya. Esos son denominados lo que son cultivos, monocultivos extensivos y de un solo tipo. Que estos llegan a dañar son el suelo y hace que se lleguen a degradar más rápido. El sobrepastorea en zonas frágiles, como el que se da en el altiplano, donde los suelos han sido expuestos a una sobreutilización, generando problemas erosivos. Conociendo sus efectos, la pérdida de la capa arable, la acumulación de suelos en otras áreas, la pérdida de materia orgánica, al igual que la erosión. Esos son sus efectos. La degradación de los suelos en las tierras comunitarias de origen, en las tierras altas, el 62% de estas tierras en Bolivia sufre de alguna medida por problemas de erosión. El 25% de ese total está afectada seriamente y tiene una catalogación de erosión fuerte y grave o muy grave, lo que llega a equivaler a más de 275.000 kilómetros cuadrados. Tienen una fuerte degradación y no son aptos para ningún tipo de producción agropecuaria. Es de este tipo de suelo que llega a cambiarse a este. ¿Por qué se dice que no es apta para ningún tipo de producción agropecuaria? ¿Por qué? Porque en este tipo de suelo, si lo notamos, se encuentran así, como que fragmentados. A eso se le dice erosión. Aquí en este tipo de suelos no va a llegar a crecer nada, simplemente nada de ningún tipo de cultivo, tampoco, si no hay ningún tipo de cultivo, tampoco se puede poner pasto,
no se puede, no se puede llegar a colocar lo que es el ganado o algún otro animal, porque necesita comer. Y si no se puede utilizar para ninguno de estos este tipo de producción, son desechados o descartados. Entonces, en ocasiones son suelos que los llegan a abandonar. Generalmente esto llega a pasar con los pueblos menonitas, que llegan a sobreexplotar las tierras que estos llegan a comprar y se quedan en esas tierras y las las dejan flecos como tal y se mueven a otro lugar, comprando nuevas tierras y haciendo lo mismo, dejando nuestras tierras de esta forma. No solamente los menonos llegan a realizar los llegan a dejar este tipo de tierras así, sino que también productores a gran escala, que no tienen en cuenta lo que es una agricultura sostenible, o incluso lo que es el cambio de cultivos de cada año, sino que lo hacen continuo, hacen que se canse la tierra. ¿Quién es el más afectado? En Bolivia, el más afectado son los 9 departamentos del país. Pero esto se llega a salvar en algún grado de la erosión. El departamento más erosionado es el de Potosí, que llega a comprender 702.167 hectáreas, de las que 701 hectáreas tituladas a favor de 44 comunidades, tierras comunitarias de origen de tierras altas. Tal vez las tierras de Potosí no se lleguen a ver así, tal vez se lleguen a ver mucho más áridas, como que con piedra. Ya. La desertificación, cuando la tierra ya no produce. La Mercosur es una sociedad que está conformada por todos estos países, en donde llegan a confluir y definen la desertificación como la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Lo vuelvo a repetir. La degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas, resultantes de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Se entiende por tierra el sistema improductivo terrestre que produce el suelo de la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan en él. ¿Cuáles son las causas humanas del proceso de desertificación, que pueden agruparse en 3 grandes categorías? La deforestación, el uso desequilibrado del suelo con relación a su actitud, y la artificialización excesiva o inadecuada del ecosistema, ligada a lo que son las prácticas como la mecanización, el riego, la fertilización, el control de plagas y el mejoramiento fitogenético. Decimos ligada a prácticas como la mecanización. Mecanización hace referencia al cambio que se hubo de los agricultores pequeños, medianos a grandes, ya que ellos, por necesidades de cuestiones de tiempo y las extensiones de tierras que estos tienen, necesitan hacerlo con mayor eficacia y tiempo, realizando las compras de equipos como tractores, en donde generalmente todo es mecanizado, ¿ya? Al igual que el riego y la fertilización. El control de plagas hace referencia a lo que son los agroquímicos que se llegan a utilizar.
¿Cómo define la Mercosur la desertificación? A. La degradación de tierras en zonas áridas, semiáridas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. ¿Cuál es la respuesta correcta? O la que más se parezca. Inciso A. Inciso A. Ya. Pucha, ¿qué sí esos problemas de acá? Ya. Ahorita se van a estar fijando solamente en lo que es el concepto, ¿ya? Se los voy a cambiar esto de acá. Yo solamente los he copiado. La degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y las húmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. ¿Está bien? Estoy en el inciso. Sí, se me pasó eso. Los fenómenos climáticos y las actividades humanas pueden desencadenar diversos procesos intermedios de deterioro que concluyen dando lugar al proceso terminal de la desertificación. Se trata del deterioro y la destrucción de la cubierta vegetal, de la erosión y de la sedimentación, de la alteración de los caudales de los ríos, de la salinización, de la compactación y de la pérdida de la fertilidad de los suelos agrícolas, incluso de la arenización y del avance de dunas que se observan en ciertos sectores de la contaminación y de la pérdida de la diversidad biológica. Desertificación en Bolivia. El proceso de desertificación en Bolivia llega a afectar a las subregiones del altiplano, los valles y el Chaco, lo que equivale esto a un 41% de territorio nacional. En esta región se llegan a encontrar asentadas alrededor de lo que es el 77% de la población. En ese porcentaje, el 89% llega a vivir en condiciones de extrema pobreza. Decimos extrema pobreza ya que no pueden llegar a acceder a las condiciones mínimas como ser lo que es la educación, tener condiciones para una vivienda, tener un seguro de salud, ya sea público o privado, o que no haya postas en esos lugares, que no tienen acceso fácil al agua, y todo eso. Cubre un 100% del departamento de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, el 32% de La Paz, al 33% de Santa Cruz y el 45% en Cochabamba. 32, 33. 32, La Paz. Estos procesos de deterioro están incidiendo para los suelos, tanto agrícolas, de pastoreo y forestal. Estos llegan a perder su capacidad productiva y por otro lado está la degradación que está afectando también a los recursos como lo que es el agua y el ambiente en general. Asimismo, está causando una serie de problemas socioeconómicos como es lo que es la pobreza, el abandono de tierras, la degradación y migración de los pobladores hacia las ciudades. Un claro ejemplo son las ciudades del altiplano, que no son ambientes muy adecuados, no digo que no se pueda producir, no son los más idóneos para las producciones agrícolas a mediana o gran escala para poder recibir los recursos necesarios. Es por ello que se ve de que muchos de los pobladores de estas comunidades o de estos lugares se llegan a acercar más a la ciudad en busca de empleo, ya que ven que la agricultura es un poco más complicada realizarla en esos lugares. Ya que esto debido a que en ese tipo de ambiente se tiene que realizar la agricultura manual
y no se puede llegar a utilizar una agricultura mecánica, ya que hay piedra o se encuentra como en ladera, o sea, en un lugar un poco empinado, es difícil su acceso y otros tipos de factores. A nivel nacional se cuenta con un programa de acción nacional de lucha contra la desertificación, que en sus siglas es el PAN del LAP. Uno de los objetivos generales es el de luchar y controlar el avance de la desertificación, promoviendo así la productividad sostenible que permita mejorar lo que es la calidad de vida de quienes se encuentren asentados en esas áreas vulnerables. Desde el punto de vista técnico, no es suficiente implementar prácticas de manera aislada, sino que es necesario combinar varias de ellas para que de manera sinérgica, o sea, en conjunto, controlen o frenen los procesos de deterioro del recurso del suelo. Por ejemplo, en las laderas con pendientes se puede utilizar un cultivo en surco en contorno, rotación, lo que son las barreras o fajas, lo que son terrazas, zanjas de ladera. Esas son algunas alternativas que se dan para poder producir en lo que son laderas. Ya habíamos mencionado que las laderas son estos tipos de pendientes que sí se puede llegar a producir. Un ejemplo es Enramada, que es una comunidad que se encuentra en Cochabamba, cerca por las colinas de Cochabamba, en donde yo he llegado a observar que en esta parte de acá, en esta ladera de acá, es donde choca el viento y no se llega a producir. Un micrófono, por favor. No hay una producción de algún tipo de alimento o algún tipo de actividad agrícola. Pero en el otro lado, en este lado de acá, donde ya no se siente tanto lo que es el viento, y también que aquí es como que tipo valle por la U, que también habíamos hablado en otros temas anteriores, en esas partes son considerados valles. Entonces ahí es donde llegan a realizar este tipo de comunidades su producción, que generalmente lo hacen para ellos mismos, para su consumo, ya que como se encuentran cerca en las partes altas de las montañas, es difícil el ir hacia la ciudad y comprar este tipo de vegetales o cereales. Entonces ellos llegan a realizar este tipo de agricultura que es mucho más manual. Y es por eso que proponen estas alternativas para este tipo de lugares. Para Santa Cruz, ¿qué podríamos llegar a implementar? Podríamos llegar a implementar lo que no todos hacen, pero hay algunos agricultores que sí lo hacen. Tenemos aquí lo que son algunas de las parcelas y nosotros le decimos cortinas rompevientos, que son muchos árboles que se encuentran continuos, aquí uno, aquí otro, pero este tipo de árboles son seleccionados, en donde tienen que tener características como que su semilla no tiene que ser como que llegue a volar, que no, cuando llegue a germinar o a botar su semilla, estos de aquí no sean fáciles de germinar, que una vez que produzcan, no se mezcle con lo que es la producción tanto de maíz o puede ser de soya, porque puede haber un problema. Entonces son algunos tipos de árboles específicos. Esto llegaría a ser para Santa Cruz, ya que al tener árboles impedimos lo que es el paso del viento muy fuerte que puede llegar a dañar lo que son los cultivos, al igual que generamos materia orgánica, hacemos de que los microorganismos haya una sinergia en ellos y que
pueda haber una mejor captación de algunos tipos de nutrientes. Eso para la parte de Santa Cruz. La selección de estas técnicas depende del largo, la topografía, el recurso económico, la disponibilidad del equipo, entre otros. El manejo y la conservación de los suelos. El suelo es uno de los recursos renovables que la naturaleza pone a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades, al igual que es el agua, las plantas y los animales. El suelo es vital para nuestra existencia y de él dependemos para la producción de alimentos, la crianza de animales, ya que funciona como soporte, las plantaciones de árboles, la obtención de agua, ya que en él se llegan a fijar las plantas, como le había mencionado, soporte, y se nutren gracias a los nutrientes que posee y condiciona tanto lo que es el desarrollo de la vegetación. Por la acción del clima y de los seres vivos, las plantas y los animales, al igual que son los microorganismos, el suelo se llega a remover y se mantiene fértil, debido a que hay plantas, animales y microorganismos. ¿Qué pasaría si no hubiese microorganismos? Entonces no hubiese una degradación, no hubiese una fijación de estos nutrientes. ¿Ya? Entonces cada componente es importante. Por eso dice, el suelo se renueva y mantiene fértil, ya que cuando hay plantas, cuando hay animales y microorganismos, esto genera un suelo fértil, pero donde no hay plantas, no hay animales, por ende no va a haber microorganismos, y si hay, es una menor proporción. Las personas podemos mantener el suelo o podemos degradarlo, según las prácticas que empleemos. El mantener los suelos en forma adecuada es de alta prioridad, especialmente en un país como Bolivia, con una alta escasez de tierras aptas para su uso agrícola. Decimos esto de aquí, que aptas para su uso agrícola, y que no hay mucho, ¿no? Debido a que necesitamos mantener lo que es la seguridad alimentaria, y la población está creciendo cada día. Entonces, ante la demanda de productos de la canasta familiar, es por ello que se necesita mayor extensión de tierra, ya que la producción o el rendimiento no es lo suficiente. Un ejemplo podría ser que en Santa Cruz la producción de maíz no llega, simplemente llega a de 5 a 6 toneladas por hectárea, pero yendo más allá, Brasil llega a producir de 18 a 20 toneladas por hectárea. Yendo un poco más allá, en México llegan a producir entre las 28 a 30 toneladas por hectárea de maíz. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros estamos produciendo menos en el mismo espacio y ellos están produciendo más en el mismo espacio. Es mucho la diferencia. ¿Y qué nos diferenciaría entre ellos? Uno puede ser que el tipo de grano, el manejo que se tiene, el tipo de requerimiento o nutrientes para poder fortificar lo que es la tierra. La conservación de los suelos tiene por objetivo el mantenimiento de su estructura y fertilidad, que depende en consecuencia del uso apropiado del manejo que se dé a cada tipo de suelo según sus características particulares. Como en una de las profesoras me había mencionado, ¿qué pasa con los suelos
que son más ácidos. Cuando un suelo se llega a acidificar, que suele llegar a pasar, entonces se tiene que aplicar algunos tipos de técnicas, como por ejemplo podría ser el aplicar cal para hacerlo más alcalino, subir su pH, ¿ya? Y otros tipos de técnicas que se podría aplicar. Esto es una técnica un poco más amigable con el suelo. Es importante combinar diferentes tecnologías o prácticas para mejorar no solo las propiedades químicas de los suelos, sino que también sus propiedades físicas y biológicas, ya que estas ayudan a mejorar su productividad, fertilidad y proporcionan al suelo mayor resistencia a la degradación. El utilizar este tipo de agroquímicos, que son generalmente hechos a base de petróleo o compuestos que son sintetizados, si bien llegan a cuidar al cultivo de lo que son algunos tipos de insectos, que es lo que quiere el agricultor, pero no se da cuenta que a la larga este de aquí le va a cobrar precio, debido a que mata a los microorganismos o a la microflora o a la flora del suelo, las llega a afectar, haciendo que estos de aquí cada vez se vayan disminuyendo. Entonces, si no hay microorganismos en el suelo, los agricultores, ¿qué tienen que realizar? Tienen que eh, realizar, colocar nutrientes, incorporar lo que son algunos tipos de pesticidas, puede ser algunos inoculantes agrícolas artificiales para fortificar estas tierras que no tienen estos microorganismos, ¿no? Entonces, por ende, sería más gasto. Pero una alternativa a ello es el uso de pesticidas o lo que son los agroinsumos o los bioinsumos, como les dicen, que son biopesticidas que están hechos a partir de extractos vegetales, puede ser, o a partir de microorganismos, como en el caso del CIAT llega a producir lo que son inoculantes a partir de bacterias. Listen, buenas noches. Buenas noches. Algunos agropecuarios también utilizan de manera más ecológica para que descanse el suelo, cultivan un tipo de especie de planta, no recuerdo bien, y eso justamente aporta, una vez que cumple su ciclo de vida, la planta, aporta, ¿no?, los nutrientes al mismo suelo, haciendo que facilite, digamos, porque para usar bastante agroquímico por millones de hectáreas, entonces es más preferible sembrar un tipo de especie de planta, que no me acuerdo el nombre, y eso va, ¿no?, de manera ecológica va a aportar más nutrientes al suelo. Eso lo Sí, dicen. muy bien. Voy a aportar un poquito más a lo que usted acaba de mencionar, profesor. Las plantas que usted menciona son las plantas leguminosas. ¿Cuáles son este tipo de plantas? Tenemos lo que es la soya, tenemos lo que es el sorgo, o algunos tipos de cereales, que hay varios. Este tipo de plantas tienen algo particular, ya que en sus raíces llegan a formar estos nódulos, llegan a formar. Cuando ustedes vayan al campo, cuando se den la oportunidad, van a ver cuando lleguen a sacar lo que es soya, sorgo u otros tipos de cereales que sean leguminosas, van a ver en sus raíces algunos nódulos así, pequeñitos, a veces un poco más grandes. Eso se debe a una bacteria, a un género, una bacteria que se llama la Rhizobium. Esta de aquí es una simbiosis entre la bacteria y la planta, que hace que éstas lleguen a fijar nitrógeno.
lleguen a fijar nitrógeno. Entonces, algunos agricultores, al igual que usted menciona, llegan a realizar este tipo de cultivos, en donde en un inicio llegan a cultivar lo que es la soya en época de invierno, que es la primera campaña, y después llegan en la campaña de verano llegan a hacer el maíz, que ya el suelo se va a encontrar con suficiente nitrógeno. Eso es un tipo de cultivo rotativo, que es estratégico, ¿no? Bueno, siguiendo. Las tecnologías ancestrales, como lo que son los sucacoyos, el cultivo en terraza, los tanacas o andenes de los terraplanes, utilizados por las culturas andinas y amazónicas, cumplen estas funciones al aportar una materia orgánica al suelo. Estos llegan a dar lo que es el agua necesaria a los cultivos y permiten la remoción de los nutrientes. Actualmente estas tecnologías están siendo revalorizadas, recuperando y utilizando en muchos proyectos agroecológicos con el propósito de revertir lo que son las tierras improductivas o deforestadas antes de su pérdida sea irreparable. No solamente este tipo de tecnología, o como le podríamos decir, tecnologías ancestrales, memoria, eh, se ven en este tipo de forma, ¿no? Sino que también hay otros tipos en donde llegan a colocar materia orgánica como un tipo de colchón y después de eso se llega a realizar la respectiva dispersión de semillas. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? No se preocupen, esta presentación se la voy Licen, tengo una duda. Usted estaba hablando de Ya. las cortinas rompeviento. Ujú. ¿Qué especie de plantas recomienda, digamos, para este tipo de protección en la parte agropecuaria? Ya. Sus micrófonos, por favor. Ya. Para la parte de cortinas rompevientos, no sé exactamente qué tipo de especies como tal, pero sí les puedo decir qué estándares debe llegar a cumplir este tipo de árbol como tal. Tiene que ser de copa más o menos alta. Sus semillas no tienen que poder germinar fácilmente. Otro factor sería de que sus hojas no tienen que caerse tan rápido, igual, si no van a quedar pelados. Después, estos de aquí no pueden llegar a ser eucaliptos ni pinos. ¿Por qué? Porque estos llegan a absorber todo lo que son los nutrientes y el agua. Ya, esos llegarían a ser. Sé que aquí en Santa Cruz llegan a aplicar este tipo de técnica, pero no sé exactamente qué tipo de especies son como tal. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? No se preocupen, esto solamente era un repaso de la unidad número 4. Ya los simulacros se van a dar a partir del día de mañana, como les había mencionado, que si se pueden descargar quizzes o simplemente que ingresen por el link, ya, y que vayan repasando lo que es la unidad 1 y 2, ya que mañana vamos a dar esos simulacros. ¿Alguno tiene una duda, una pregunta? Licenciada, tenga muy buenas noches. Gracias. Licenciada, quiero hacerle una consulta. ¿Los simulacros lo está subiendo a la plataforma? Ya se los envié al grupo, los simulacros el día de ayer, todo lo que es la Ya. unidad 1 a la 4.
Ah, ya. Ya. Entonces podemos encontrarlo en la plataforma, ¿no? Yo creo que sí, porque ya las envié y se supone que tenían que encontrarlo en la plataforma, pero me habían comentado de que no se encontraba ahí. Por eso lo envié al grupo directamente. No sé si estará ahí en la plataforma, pero en el grupo sí se encuentra. Ya está bien. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Otra duda? Licen, buenas noches. Buenas noches. No encontré en el grupo, no sé, se ha mezclado, Ya. no. Sí, Sí, por tal vez que se favor. mezcló. Lisa, buenas noches, disculpe, estoy metiche acá. Lisa, Ujú. ahorita acabo de subirlo al grupo, fíjense, en inscrito de biología. He subido los 3 de la licenciada que ya se subió arriba, entonces lo volví a bajar. Fíjense, el documento está en Word. Le dan un clic y le hable las 100 preguntas, no sé cuántas hay, por libro. Lo que me falta en la noche voy a enviárselo un libro más y para poner que tengan los 4 libros. Sí, eso nomás me falta, dicen. La plataforma se está muy lento, así que por eso lo tienen digital. Se lo he mandado incluso los videos explicativos de cada diapositiva. Usted le da un clic, le conecta al YouTube y luego aparte, usted le da clic y están las diapositivas que son como los resúmenes de los libros. Aprovechenlo que está el material ahí, empiecen a leerlo porque es bastante. Ustedes son libros grandotes. Ya ahorita lo acabo de subir al grupo, entonces ahí agárrenlo para que lo descargan, no sé, para que no se... Igual constantemente lo vamos a estar reenviando lo mismo, así en grupitos, todo eso, los simulacros aparte, y ahí están sus diapositivas con los videos y las grabaciones.